Estamos desde la ciudad de El Alto, desde este espacio Huaricunca, una vez más ingresando a todos los hogares de nuestros compadres y de nuestras comadres. Muy buenos días, un abrazo, un jayaya para toda la familia. Gilata Frodo, Kamisaki, buenos días. Jayaya Kipanaya, Gilat Cuyacanaka, muy buenos días. Gracias por estar aquí en el TAPE y la Comunidad de la Vida. Hoy tenemos preparado un programa especial. Tenemos un invitado para hablar acerca de un contenido histórico de nuestros pueblos. Pero también, querida Cuyaquita, es un invitado especial a la Feria Internacional del Libro aquí en El Alto. Exacto, se viene esta actividad con mucha fuerza, los invitados especiales, por ejemplo, esta propuesta, esta investigación que ha hecho Sinclair Thompson, ¿está bien dicho? Sinclair Thompson, el profesor. Sinclair Thompson, sí. ¿Verdad? Esta propuesta que trae este análisis que hace de Tupac Amaru, que hace de Tupac Katari, la participación de las mujeres, la participación política, por ejemplo, de los pueblos, de las comunidades, y que esta relación que hace, por ejemplo, entre el pasado y esta actualidad, lo vamos a tener hoy, Gilata. Así es uno de los epítetos, la producción intelectual que ha realizado. Es un hermano de otra tierra, pero que se ha vinculado en nuestra historia, en esa resistencia anticolonial de nuestros pueblos y principalmente aquí en el territorio del Collasuyo, aquí cerca, aquí en La Paz, en Oruro, en Potosí, y cómo ha marcado también el rumbo, estos momentos históricos, estos hitos históricos para nosotros mismos que provenimos de los pueblos aymaras, la posibilidad de comprender nuestra actualidad. Y estamos acá, profesor Sinclair Thompson, muy buenos días, Jayaya. Buenos días, Jayaya, y muchas gracias por la invitación. Querido profesor, nosotros lo conocemos por su producción intelectual, principalmente por un libro muy importante que se llama Cuando solo reinasen los indios, una aproximación a la política en el mundo aymara. Sí. ¿De qué comprende este texto que usted ha trabajado? Bueno, es un intento de entender la historia de toda la región de La Paz en el siglo XVIII, que es una época muy fuerte, de una historia muy intensa de movilización de las comunidades aymaras en el campo y conocido sobre todo por la gran revolución encabezada por Tupac Katari y Bartolina Sisa. En el contexto global, en la historia oficial, aparece, por ejemplo, Tupac Amaru, con este movimiento quechua de resistencia y de recuperación de lo inca. Y a veces el movimiento de otros pueblos, como en el caso del Collasuyo, Tupac Katari y Bartolina Sisa, sus hermanos, aquí en Chulumani, en provincia de Roma, en Sorata, no aparece ahí en la historiografía oficial. Y usted da un aporte a ello. ¿Cuán difícil hace ser colocar en el contexto, en la historiografía, estos eventos históricos? Bueno, es cierto lo que dice, que Tupac Amaru siempre ha sido un referente muy grande, sobre todo en el Perú, en el Cusco, y se conoce la revolución andina de 1780 y 81, sobre todo por Tupac Amaru. A veces lo llaman la rebelión de Tupac Amaru, algo así. Pero la verdad es que el proceso histórico y la revolución se conformaba por distintas insurgencias en distintas regiones. Había lo de Cusco, dirigido por Tupac Amaru, pero aquí en La Paz era una insurgencia tan fuerte y tan importante como la de Cusco. Además tenemos de norte de Potosí, donde fue dirigido por los hermanos Katari, Tomás Katari y sus hermanos. También Oruro fue un lugar muy importante en estas luchas. Por el lago también había otra concentración de fuerzas. Entonces era necesario rescatar la diversidad de los movimientos que no estaban muy coordinados entre sí. Y sacar de la sombra historiográfica un poco estas otras experiencias. Se dice que dentro de estos movimientos insurgentes no había un proyecto político concreto, coherente. ¿Es cierto, profesor? Esto se ha dicho mucho respecto a Tupac Amaru incluso. Yo no estoy de acuerdo con eso, y uno de los esfuerzos en el libro es intentar entender el pensamiento político de las comunidades y de los dirigentes
aymaras aquí en La Paz, además de Cusco y norte de Potosí, Oruro. Creo que así habían muchas aspiraciones, una visión política que les movilizaba, incentivaba, y trato de sacar esta visión política, la conciencia política de los actores aymaras y en esta región sobre todo. De acuerdo a la investigación que usted ha hecho, ¿cuáles serían estas características peculiares del mundo aymara respecto a esta resistencia anticolonial? Es un hecho de que La Paz, la región de La Paz, era un lugar de mucha lucha. Durante años previo a la revolución de 1780 y 81. Esto es otro aspecto del libro que intento sacar a luz. He encontrado que durante décadas, desde la década de 1740, habían luchas a nivel local en todos los pueblos, en todas las provincias de La Paz. Entonces hubo una acumulación de fuerzas de parte de los comunarios a nivel local y a veces con proyectos anticoloniales más explícitos, más abiertos, donde la gente imaginaba un cambio importante, una forma de autonomía o soberanía propia. Y estos elementos estaban ya presentes aquí antes de Tupac Katari y Bartolina Sisa. Se vuelven a expresar nuevamente en 1780 y 81. Entonces, las autoridades coloniales españolas sabían que La Paz era una zona muy aguerrida y que siempre tenían problemas en mantener quieta a la población, porque no se quedaba conforme con las formas de explotación que existían. Otros historiadores también del mundo de esta revolución indígena de Katari y todos los hermanos alrededor tenían algunas indicaban que había una tensión entre el mundo aymara y el mundo quechua. Por ejemplo, entre el hermano de Tupac Amaru respecto a todo lo que acontecía aquí en el sector del Alto Sorata. Es un tema sutil. Se colaboraban entre la población aymara y la población quechua. Estaban aliados. Vemos la alianza, por ejemplo, en el amor y la relación íntima entre Gregoria Pasa, la hermana de Juliana Pasa, Tupac Katari, y Andrés Tupac Amaru, un joven Tupamaru de Cusco, claro, que se encontraron, se enamoraron, eran dos jóvenes muy valientes, tenían una relación muy apasionada, y ahí vemos un nivel íntimo, pero también había relaciones militares y políticas importantes, pero también habían tensiones. Naturalmente, en coordinar el liderazgo siempre surgen conflictos y tensiones, y a veces Tupac Katari se quejaba de que los incas intentaban controlarlo, querían que él se rinda a los españoles para recibir el indulto, el perdón, y él no estaba de acuerdo con eso, y uno de los quechuas al final lo traicionó. Querido profesor, es un mundo fantástico nuestra historia que tal vez tenemos que volver a replantearla desde diferentes enfoques, como nuestro movimiento de revolución, no solamente rebelión o resistencia anticolonial, todavía en la actualidad sigue vigente. Y con estas características peculiares que el profesor Thompson nos ha ido indicando, por ejemplo, acerca de la comunicación entre los dos mundos, el mundo quechua y el mundo aymara, no solamente en este objetivo político, sino también comunitario, de relaciones interfamiliares, intrafamiliares, respecto a los líderes de este momento epíteto de nuestra historia. Permítanos un corte aquí en el Taipi, la comunidad de la vida, que vamos a continuar todavía con nuestro profesor invitado y seguir hablando de lo que acontece en la actualidad.